Era una madrugada helada, de esas en que el vidrio del retrovisor suda más que uno. La carretera entre Saltillo y Matehuala dormía bajo un manto de neblina leve. Mariano, que ya llevaba 8 horas al volante, paró el camión cerca de una señal oxidada que decía, próxima salida 45 kilómetros. Quería estirar las piernas y orinar lejos del asfalto, como se acostumbra en la soledad del camino. Apagó las luces. Solo el rojo parpadeante del freno iluminaba la caja. Caminó unos metros detrás de unos arbustos secos. El aire olía a tierra dormida y diésel viejo. Al regresar, se detuvo en seco. Ella estaba ahí, parada justo al lado de la puerta del copiloto, como si hubiera brotado de la niebla. Joven, fina de rostro, pero con la mirada rota. Llevaba un pañuelo cubriéndole media cara y una cicatriz larga, mal cerrada, cruzándole el cuello. En las manos sostenía una mochila pequeña, de esas escolares, con un candado herrumbroso prendido en el cierre. ¿Hasta dónde vas?, preguntó él, con la voz medio áspera de costumbre. Solo hasta la próxima salida, respondió ella, casi en un susurro que parecía venido de otro tiempo. Mariano no era de dar aventón. Desde que casi lo mataron en un robo de carga 5 años atrás, no confiaba ni en su sombra. Pero algo en esa figura muda, con los ojos llenos de lo que no se dice, le movió un resorte viejo en el pecho. Quizá fue el frío. O la silueta frágil. O tal vez, solo tal vez, fue la Virgencita de Guadalupe, colgada en el tablero, que brilló un segundo con la luz del freno. Súbete, pero solo hasta la siguiente, gruñó, sin mirarla mucho. Ella se acomodó en silencio. No dijo gracias. No pidió nada. Solo abrazó esa mochila como si adentro llevara un corazón ajeno. No se quitó el pañuelo. Ni dejó de mirar por la ventana, como si esperara ver a alguien en cada sombra. Mariano volvió al volante. El motor rugió con ese tono de bestia cansada que conocen bien los que viven en la ruta. Encendió el radio AM. Música de banda lejana, interferencias, noticias viejas. Miró de reojo. Ella no hablaba. No se movía. Pero sus ojos decían algo que dolía sin entender por qué. Había recogido a muchos en la vida. Un viejo con hambre. Un chavito que huía. Una monja que se quedó sin pasaje. Pero esa mujer no era como los demás. Y aunque no lo sabía entonces, esa noche no estaba llevando a una pasajera. Estaba cargando un destino. ¿Ya hiciste clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal? No olvides hacerlo para no perderte nada y ayudarnos un montón. Se llamaba Mariano. 57 años de asfalto, diésel y silencio. De esos hombres que aprendieron más con los frenos que con los libros. Con el rostro curtido por el sol y los ojos cansados de tanto mirar por los retrovisores, era una figura solitaria pero firme, como los cactus que crecen entre San Luis y Zacatecas. Su camión, un viejo Kenworth de cabina azul cielo, era su único compañero fiel. En el tablero, además de la Virgencita colgada con un listón descolorido, había una radio AM que solo sintonizaba emisoras de pueblo, un crucifijo pegado con cinta aislante y una foto antigua de un rancho donde, tal vez, fue feliz alguna vez. Mariano era de esos que no hablaban mucho. Quien escuchaba sus conversaciones era el viento. O tal vez la Virgen. Porque después de aquella noche en el desierto, hace 5 años, nunca volvió a ser el mismo. Fue durante una entrega nocturna, cerca de la frontera. 3 hombres armados bloquearon su camino. Lo sacaron del camión, lo golpearon, lo amarraron y lo dejaron ahí, tirado entre piedras, bajo un cielo sin estrellas. Casi muere deshidratado. Lo encontraron 2 días después, gracias a otro camionero, que solo notó algo raro porque su crucifijo reflejó la luz de los faros. Desde entonces, Mariano no confía en nadie. Ni en ancianos que piden aventón, ni en muchachas llorando en el arcén. La carretera le enseñó que no todo el que parece perdido está en peligro, a veces, el peligro se disfraza de perdido. Pero la mujer de aquella madrugada, ella rompió algo. No dijo su nombre. No contó su historia. Pero la forma en que sujetaba la mochila, como mantenía la mirada baja y la espalda tensa, eso inquietaba. Y no era miedo.
Era otra cosa. Un silencio que él ya había escuchado antes. Y fue entonces cuando empezó a dudar de sí mismo. Porque él sabía reconocer a un ladrón. Sabía detectar una trampa. Pero con ella, había algo distinto. Esa noche, en el asiento del copiloto, no era solo su cuerpo el que ocupaba espacio. Era como si hubiera traído un eco. Un llamado. Y él, sin darse cuenta, ya lo estaba escuchando. El reloj marcaba las 2:20 de la madrugada. La carretera era solo una línea negra bajo las estrellas, y el sonido constante del motor latía como un corazón para Mariano. Conducía despacio, atento, pero por dentro, algo no dejaba de martillarle la mente. La mujer no dormía. Ni siquiera parpadeaba. Y cada vez que el camión pasaba por una salida, ella la miraba como quien calcula el tiempo de una bomba a punto de estallar. Fue cerca del km 112, entre dos sierras sin señal de radio, que ella habló de nuevo. «Tengo que bajar aquí», dijo, señalando una entradita de tierra, sin nombre, sin luz, sin lógica. Mariano frenó apenas, solo para escuchar mejor. «¿Aquí? No hay nada. Ni rancho, ni pueblo. Nada. Es urgente. No puedo explicarlo. Pero si no llego antes de las 3, alguien muere». La frase cayó como un rayo dentro de la cabina. No por el volumen, sino por el peso. Sonaba real. Como una confesión que se dice por fe o por desesperación. Mariano no respondió de inmediato. Su pie quedó suspendido entre el acelerador y el freno. Miró el tablero. La imagen de la Virgen se balanceaba suavemente. La radio chisporroteaba. La mujer apretaba la mochila contra el pecho como quien sostiene su última esperanza. «Mire, señor, no le estoy pidiendo plata, ni que me crea. Solo necesito llegar. Después, desaparezco». Mariano respiró hondo. Pensó en seguir de largo. Pensó en dejarla ahí. Pero algo, más fuerte que el miedo, lo hizo continuar. «No voy a desviarme. Te dejo en la próxima ciudad», dijo, intentando sonar firme. Ella no insistió. Solo cerró los ojos y susurró algo en guaraní. Una oración. Un ruego. O una despedida. Fue entonces cuando la mochila se deslizó de su regazo y cayó al piso de la cabina. El impacto hizo un ruido seco, metálico. Como si dentro llevara algo más pesado que ropa o libros. Mariano la miró. Ella, rápidamente, volvió a tomar la mochila y la abrazó con fuerza. Pero ese sonido él lo conocía. No era de herramienta. Ni de comida. Era algo serio. «¿Qué llevas ahí?» «Nada que le haga daño a usted, pero puede salvar a otros». Esa frase no dejó de resonar en su cabeza. Como la que ella había dicho antes, si no llego antes de las 3, alguien muere. No era drama. Era urgencia. Y cuanto más intentaba olvidarlo, más recordaba el día en que a él lo dejaron para morir, y nadie apareció. ¿Será que ahora, él era el único entre ella y el final? Mariano siguió adelante. Pero algo dentro de él había cambiado. El silencio de la carretera, que antes era su compañero, ahora parecía esconder voces. Cada faro a lo lejos le revolvía el estómago. Y con cada nuevo kilómetro, observaba a la mujer como quien vigila un camino con demasiadas curvas. Ella no dormía. Y él sabía que eso no era normal. Incluso los más tensos terminan cabeceando en el asiento del copiloto. Pero ella seguía ahí, firme, rezando en voz baja en un idioma que él solo reconocía por haber cruzado fronteras de vez en cuando. Guaraní. Palabras suaves, pero que parecían dichas con dolor. Cuando se detuvo en una estación 24 horas para cargar combustible y tomar un café, ella no quiso bajar. ¿No vas al baño? No. ¿Segura? No puedo salir. No todavía. Y se quedó ahí, encerrada en la cabina, con la mochila en el regazo y los ojos fijos en el retrovisor. Mariano entró a la tienda, pero ni siquiera disfrutó el café. El empleado intentó hacerle plática, preguntarle por el flete, por el camión, pero él apenas respondió.
Tomó una botellita de agua y regresó rápido. Al subir a la cabina, vio que ella había estado usando el celular, pero al notar su presencia, lo escondió bajo la pierna. Ahí, la alarma sonó dentro de él. Esto no es normal, pensó. La carretera volvió a tragar el camión. Pero ahora, cada luz en el horizonte parecía una amenaza. Un coche que venía demasiado lento, un camión que pasaba demasiado rápido, todo era sospechoso. Y ella, seguía ahí. Callada. Con un miedo que no era de quien huye por culpa. Era otra cosa. Como quien ya vio lo peor, y sabe que puede volver. Mariano empezó a recordar el desierto. El sabor seco en la boca. El olor a sangre en la camisa. Y una pregunta no salía de su mente. ¿Y si a ella también la dejaron para morir? No quería creerlo. Pero tampoco podía confiar. La carretera no permite ingenuidades. Por eso, en esa madrugada tensa, decidió una cosa: seguiría con ella, hasta la próxima ciudad. Nada más. Pero con los ojos bien abiertos. El corazón cerrado. Y fe en la Virgen, como siempre. Porque en la carretera, a veces, hay que cargar con alguien, aún sin saber si es salvación o castigo. Eran casi las 3:30 de la madrugada cuando la radio AM dejó de chispear y una voz surgió clara, desde San Luis. Última hora, se intensifica la búsqueda de una mujer implicada en el secuestro de un político local. Se presume que viaja por la carretera 57. Tiene una cicatriz visible en el cuello y se sospecha que transporta información comprometida. A Mariano se le heló la sangre. Miró de reojo. La mujer mantenía la mirada fija en la carretera. La cicatriz. La mochila. El miedo constante. Todo tenía demasiado sentido. Pisó suavemente el freno. El corazón, antes cauteloso, ahora latía con fuerza. ¿Eso es contigo? Ella no respondió. Te lo estoy preguntando bien. ¿Eres tú la de la noticia? Nada. Contéstame. Entonces ella giró lentamente. Los ojos llenos de lágrimas. No soy secuestradora. Ni asesina. Solo estoy intentando hacer lo correcto. Aunque ya sea tarde. Mariano casi detuvo el camión en el arcén. Estaba dividido entre bajarla ahí mismo y llamar a la policía. Pero algo lo detuvo. Tal vez su voz. Tal vez la forma en que abrazaba la mochila como si fuera una cruz. Enséñame qué llevas ahí, ordenó, señalando con la barbilla. Ella dudó. Las manos le temblaban. Pero tras un largo suspiro, giró el candado con precisión. Abrió el cierre lentamente. Y de dentro sacó solo un objeto, un pendrive. Pequeño. Sencillo. Pero con una cinta roja amarrada. Aquí está la razón por la que me buscan. Aquí hay correos, grabaciones, nombres, de políticos, militares, policías. Incluso un sacerdote que intentó denunciar, y terminó muerto. Mariano sintió un peso en el pecho. ¿Y por qué lo llevas tú? Porque nadie más se atrevió. Y porque ese padre, fue el único que me creyó cuando todos me llamaron loca. La historia comenzaba a cambiar. Ella no era una fugitiva cualquiera. Era una mensajera. Una de esas almas que, por alguna razón, Dios pone en el camino de otros, para poner a prueba su coraje. Mariano se recostó nuevamente en el asiento. Respiró hondo. Miró la carretera. Luego la imagen de la Virgencita. Y pensó. ¿Y si esto es otra prueba, y si esta vez, me toca salvar a alguien yo? Porque, en el fondo, él lo sabía, hay verdades que no caben en la justicia de los hombres. Pero caben en un acto de fe. Ya casi amanecía cuando empezaron a bajar la sierra antes de la siguiente ciudad. El cielo comenzaba a aclararse, pero aún había sombras en el horizonte. Y una de ellas, Mariano lo notó, estaba más cerca de lo que debía. Un coche negro. Vidrios oscuros. Siempre en el retrovisor. Siempre a la misma distancia. Mariano apretó el volante. Nos están siguiendo, dijo, en voz baja.
La mujer no respondió. Solo cerró los ojos por un momento. Como quien ya lo sabía. ¿Tienes miedo? No. Tengo fe. Mariano pensó en acelerar. Pero sabía que, en la bajada, cualquier error podía ser fatal. Aún así, pisó a fondo. El motor rugió. El camión ganó fuerza. Pero el coche también. Intentaron despistarlos. Tomaron un camino de tierra. Un desvío que él conocía de otra entrega, años atrás. Pero la carretera estaba peor de lo que recordaba. Baches, piedras, polvo levantándose como una cortina de humo. «Agárrate», gritó, mientras maniobraba como si la vida fuera en la caja del camión. Y lo era. El coche negro se acercó. Luces altas. Intentaron embestirlos. Mariano frenó en seco, giró con fuerza. La parte trasera casi se fue. Pero mantuvo el control. Sentía la adrenalina en las manos, el sudor bajando por la espalda. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, algo que no esperaba, una capilla pequeña. Un santuario sencillo, de esos de aldea olvidada. Y una monja en la puerta, con un velo blanco y el rostro sorprendido. Mariano desvió y entró con todo por el camino de tierra. El coche no pudo seguir. El polvo se tragó a los perseguidores. Se detuvieron frente al santuario. La mujer bajó. La monja corrió hacia ella. Se abrazaron. Lloraron. Mariano, sin entender mucho, se quedó al volante. Pero entonces escuchó. Ella solo quiere justicia. Y está dispuesta a morir por eso. La monja lo miró. Y con los ojos llenos de lágrimas, dijo. Dios la puso en su camino. No lo dude. Mariano sintió que algo se rompía por dentro. Como aquella vez que despertó atado en el desierto, pero aún respiraba. Una segunda oportunidad. Una ruta inesperada. Esta vez, no era él quien necesitaba ser salvado. Era él, quien podía salvar. Y lo hizo. Sin preguntas. Sin esperar gratitud. Porque a veces, compa, lo que separa la vida de la muerte, es solo un hombre cansado, con un camión, fe en el tablero, y coraje en el pecho. El sol ya estaba alto cuando Mariano volvió al camión. Los ojos aún le ardían por el polvo, por el susto, y por algo más difícil de explicar. Allí, dentro de la capilla, la mujer había dejado de ser una fugitiva. Y vuelto a ser alguien con una misión. No sabía su nombre. Ni ella el suyo. Pero en esa madrugada, compartieron algo que muchos nunca llegan a entender, un pacto silencioso entre desconocidos. Un gesto de fe sin garantías. Ella salió de la capilla con pasos firmes. Había cambiado de ropa, ahora llevaba un vestido sencillo, y al cuello, colgado como una señal, el rosario. El mismo donde había escondido el pendrive. Un secreto sagrado. Una prueba que podía volverse justicia. Mariano la vio pasar frente al camión sin mirar atrás. No pidió más aventón. No explicó hacia dónde iba. Solo caminó por el camino de tierra, como quien ya conoce cada paso que viene por delante. Él no intentó detenerla. Solo hizo la señal de la cruz. Encendió la radio. El chisporroteo de la AM volvió a llenar la cabina. Pero ahora no molestaba. Era como un viejo amigo retomando la conversación. En el tablero, la imagen de la Virgen de Guadalupe temblaba suavemente. Y por primera vez en muchos años. Mariano sonrió. No sabía si ella lo lograría. No sabía si ese pendrive sería suficiente. Pero tenía claro algo. No todo el que carga una mochila, carga culpa. Algunos cargan coraje. Otros, verdades demasiado pesadas para que el mundo las escuche. Y hay camioneros que, sin querer, se vuelven puente entre lo que el mundo olvidó, y lo que aún puede ser salvado. En el camino de regreso, el asfalto se sentía más liviano. Y dentro del alma, algo en silencio decía. Hoy, no fue solo una entrega. Fue una decisión. Y eso, también deja huella.
la carretera guarda historias que ningún mapa puede señalar. Y hay quienes cargan más que mochilas, y tú, compa, ¿alguna vez tuviste que decidir en quién confiar, sin saber si era el bien o el peligro lo que llevabas al lado?